Pues les decía, esta respuesta debido al circuito es exclusivamente debida a los elementos del sistema y ustedes ya la tienen aquí. Si ustedes se fijan, E a la menos T sobre RC es una respuesta debido a los elementos del sistema. Si el circuito es un circuito de RC. ¿Se recuerdan el primer caso que habíamos visto? Cuando no hay una entrada, sino que solo depende de la energía guardada por el capacitor. ¿Cómo es la respuesta? Siempre es de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito de orden 1, RC, independientemente del tipo de entrada, nuestra salida va a ser una señal debido a la entrada con forma. Yo no digo que va a ser exactamente igual a la entrada, sino que va a tener la forma de la entrada más algo que es una constante multiplicada por E a la menos T sobre RC. Si es una constante, va a ser constante más una KE a la menos T sobre RC. Si es una senoidal, va a ser una senoidal más KE a la menos T sobre RC. Si es una triangular más KE a la menos T sobre RC. Creo que aquí ya captan la idea. Esta señal es debida a las características del circuito. Por eso se conoce como respuesta natural, porque es la respuesta que por naturaleza presenta el circuito. Miren. C y R. Ahora, ya miramos aquí que la respuesta forzada va a depender de la forma de la señal de entrada. Pero, muchachos, aquí la forma de la señal de entrada ya la conocemos. Es una constante. Entonces, mírenlo de esta forma. ¿Qué sucede cuando evaluamos esta respuesta que está aquí cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito, ha pasado tanto tiempo que el capacitor se cargó a un determinado valor, ¿verdad? ¿A qué valor se cargó? Lo vamos a evaluar ahorita. En esta señal que está aquí, ¿cómo me quedaría si t tiende a infinito? El mismo valor de Bs sería. Exactamente. Porque al estar esto multiplicada por una exponencial decayente, esto se vuelve cero cuando t tiende a infinito, miren. Entonces solo me queda Bs. Que es, esto muchachos, es única y exclusivamente si Bs es una constante. Si Bs no es una constante, no puedo asumir eso. Aquí lo asumo porque es una constante. O sea, si la entrada aquí es una constante, entonces me da esa respuesta. Y aquí está, miren. Pero si ustedes se fijan aquí, en realidad, si yo evalúo ese circuito cuando ha pasado suficiente tiempo y el capacitor ya se cargó, entonces el capacitor se comporta como circuito abierto, ¿va? Una vez que está cargado. Miren. Efectivamente, al no haber ninguna corriente aquí, no hay caída de tensión en el voltaje. Entonces, si esta fuente es constante, la misma fuente constante que está ahí, se va a ver reflejada ahí, ¿verdad? Por eso, cuando se evalúa con una entrada constante el voltaje del capacitor, se le dice, cuando el tiempo tiende infinito, que esta es la respuesta de estado estable. Es respuesta de estado estable porque el capacitor ya se cargó, ya está estable. Ahora, a esta respuesta, que depende de este exponencial decayente, si ustedes se fijan, solo está durante un tiempo, de ahí decae. A esa se le conoce como respuesta transitoria, porque solo está durante un tiempo. Entonces,
Nosotros podemos representar BC de T también como la suma de la respuesta de estado estable, más respuesta transitoria. Nosotros podemos poner esto únicamente si la entrada es un escalón. Entonces, la respuesta de estado estable va a ser el voltaje al que se carga el capacitor cuando ha transcurrido suficiente tiempo. Y la respuesta transitoria va a ser esta respuesta que depende de E a la menos T sobre RC. O sea que en este caso la respuesta transitoria es igual a la respuesta natural. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Están entendiendo el concepto? O sea, muchachos, que a esta respuesta de estado estable yo la puedo llamar como BC de T tendiendo a infinito. También nosotros a esto lo llamamos B de infinito, que es la respuesta de estado estable. En un circuito de esta forma, miren, de esta forma, BC de infinito es igual al voltaje de la fuente, pero es BC de infinito. Ahora, si yo me fijo aquí, este voltaje que está aquí BDS corresponde a esta fuente, corresponde a BC de infinito. Este es el voltaje de cero y este corresponde a BC de infinito. Entonces, cuando yo tengo un circuito RC con una entrada que es constante, yo puedo sustituir esta respuesta que está acá y darle otra forma y decir, bueno, entonces BC de T es igual a BC de infinito, que es la respuesta de estado estable, más BC de cero, que es la condición inicial, menos BC de infinito, miren, elevado por E a la menos T sobre RC. En voltios, sabemos que son voltios. Esto sería la respuesta de estado estable y todo esto sería la respuesta transitoria. O sea que yo puedo representar un circuito de dos formas. Aquí, la respuesta de esta forma y de esta forma. Siempre y cuando recordemos que el voltaje de C de infinito es el voltaje en las terminales del capacitor una vez que se haya cargado. O sea, y eso se puede única y exclusivamente si la señal de entrada es una señal constante. Si la señal de entrada no es una señal constante, esta fórmula no aplica. Estamos claros en eso, ¿verdad? Estas fórmulas aplican solo si la señal de entrada es una entrada constante. Bueno, entonces ya viendo eso, muchachos, vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. o sea que cuando la señal de entrada sea distinta de ese constante, pero igual se va a calcular la respuesta natural más otra respuesta. Exactamente. Ahí quedó cabal. Así. Siempre, es que la forma de la ecuación es igual. Lo que varía es la entrada, ¿verdad? Entonces hay que trabajar el circuito. O bueno, trabajar la ecuación diferencial en este caso. Esta ecuación, si ustedes se fijan, es la ecuación para cualquier entrada, porque aquí BS puede ser BS de T, no necesita ser constante. Esta solución que nosotros vemos es en caso de que esta entrada sea constante. Si no es constante, entonces hay que trabajar la ecuación. Se plantea aquí y de ahí se trabaja. ¿Cómo la trabajan, muchachos? Ya depende de ustedes y su habilidad para trabajar ecuaciones diferenciales. ¿Verdad? Entonces, viendo esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tratar de hacerlo rápido, ya van a ver.
Fíjense, en ese ejemplo, nosotros tenemos un circuito en el cual el capacitor está conectado primero a esta parte del circuito. Se nos dice que cuando T es igual a 0, el interruptor cambia de la posición A a la posición B. O sea, muchachos, que ya estuvo un montón de tiempo en la posición A. Eso significa de que el capacitor, al estar conectado con una fuente constante, ya se cargó en la posición A. En el instante T igual a 0, se mueve a la posición B. Lo que significa que yo puedo evaluar en primera instancia mi voltaje 0. Mi voltaje BC de 0 va a depender cuando T es igual a 0 menos. Cuando T es igual a 0 menos, significa que ya estuvo en la condición previa durante un montón de tiempo. Por lo tanto, el capacitor ya se cargó. Si el capacitor ya se cargó, voy a tener la fuente aquí de 24 voltios, esta resistencia de 3 kilo ohmios, esta resistencia de 5 kilo ohmios. Y aquí donde debería estar el capacitor, miren, hay un circuito abierto, porque el capacitor se comporta como circuito abierto una vez que está cargado. Esto es porque esta fuente es constante. Entonces, aquí en estas condiciones, yo puedo calcular el voltaje del capacitor de 0 menos. ¿Cuánto valdría, muchachos? El voltaje en estas terminales es el mismo voltaje que está aquí. Entonces puedo aplicar un divisor de tensión, ¿verdad? 5K sobre 5K más 3K multiplicada por 24 voltios. O sea, voltaje del capacitor en el instante 0 menos es igual a 24. Bueno, aquí se elimina K con K porque es lo mismo. Entonces me queda 24 entre 8 a 3, ¿verdad? Por 5. Ese es el voltaje del capacitor en 0 menos. Eso significa que cuando el interruptor cambie, ese voltaje, el capacitor se lo va a llevar hacia el otro lado. Ahora, muchachos, ya tenemos el voltaje del capacitor en 0 menos. Para eso me sirvió la primera etapa del circuito. Ahora, ¿qué sucede en T igual a 0 más? Bueno, en T igual a 0 más, exactamente en el instante en 0 más, el interruptor cambia. Entonces, el circuito, a partir de 0 más hasta infinito, va a tener esta forma, ¿ves? Entonces, aquí viene 30 voltios, aquí viene 4 kilo ohmios. Es más, no la voy a poner como T igual a 0 más, la voy a poner como T mayor que 0, porque el interruptor cambió, ¿verdad? T mayor que 0, 4 kilo ohmios. Y aquí vale 0.5 faradios. Miren. Ahora, tenemos el circuito de esa forma. Y este circuito ya lo hemos estudiado. ¿Están de acuerdo ustedes en que ya lo hemos estudiado, verdad? Es exactamente el circuito que ya vimos. Como aquí estaba expuesto, miren, aquí está expuesto a un valor constante, entonces yo ya sé qué forma va a tener el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor de T va a ser igual al voltaje del capacitor de infinito más voltaje del capacitor de 0 menos voltaje del capacitor de infinito E a la menos T sobre RC voltios. ¿Por qué sé eso? Porque la fuente a la que esté expuesta el capacitor es una señal constante. Como es constante, yo puedo aplicar esta fórmula. Entonces, solo necesito dos datos. El voltaje del capacitor de infinito y el valor de R por C. Cuando el interruptor cambió para este lado, solo me dejó esta ecuación, miren, con esa
con esa resistencia. Entonces, ¿cuánto vale R por C? 4 kiloohmios por 0.5 faradios, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Bueno, 2 kilosegundos, ¿verdad? A ver. Bueno, perdón, disculpen. Vamos a poner aquí el valor. Lo voy a cambiar aquí. Solo para que quede. Realmente esa respuesta es una respuesta que se puede dar, pero lo vamos a poner aquí milifaradios. Solo para que nos quede una respuesta para que ustedes se sientan más tranquilos. Si el capacitor vale 0.5, no faradios, sino que milifaradios, sería 4 kiloohmios por 2 milifaradios. ¿Ve? Por 0.5. Entonces, 4K por 0.5 mili da como resultado K con mili se elimina, 4 por 2 da 2. Entonces la respuesta sería 2 segundos. Eso sería R por C. Y viendo el circuito, muchachos, ¿cuánto valdría BC de infinito? $30 voltios. Exactamente. Entonces, ya puedo sustituir BC de T y poner aquí, bueno, BC de T es igual a 30 voltios más 30 menos BC de 0, perdón, 15 menos BC de 0, ¿verdad? BC de 0 vale 15, miren muchachos, aquí está. 15 menos BC de infinito, que vale 30, por E a la menos T sobre 2 voltios. O sea que eso me va a dar como resultado 30 menos 15 a la menos T sobre 2 voltios. Y esa es la respuesta. Lo último, antes de irnos hoy, graficar esa respuesta, entenderla. Significa, muchachos, que a partir de T igual a 0, fíjense, voy a poner una gráfica. Yo sé que cuando el tiempo sea infinito, el voltaje del capacitor va a valer 30. O sea que yo pongo aquí 30. ¿Ves? Significa que cuando el tiempo tiende a infinito, el voltaje del capacitor va a tender a 30 voltios. Pero ¿dónde inicia? Inicia en 15, porque es el voltaje de BC de 0. O sea que si aquí está 0, entonces el valor en 0 es de 15. Entonces, el capacitor arranca en 15 porque ya tenía un voltaje asociado y a medida va pasando el tiempo, dependiendo de este valor que está aquí, ¿ve? Miren. La señal va tendiendo de forma exponencial hacia 30. ¿Qué tan rápido se mueve? De 15 a 30. Exactamente a la misma velocidad que nosotros estudiamos la decaída del escalón, ¿se acuerdan? Cuando ha transcurrido una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, bueno, aquí lo podemos visualizar. ¿Bien? Ahí. ¿Consultas hasta acá, muchachos? Tengo una consulta, ingeniero. Dígame. Es que yo anoté 2 fórmulas, pero en una no está cuando está al infinito.
Entonces, veo que aquí utilizó la que está al infinito, pero me perdí todo. ¿Cómo que utilicé la que está al infinito? Esta. Ajá, exactamente. Ajá, sí, repítame, ¿cuál? Pero su consulta, ¿cuál es? Ah, no, ya entendí, cabal. Ah, bueno. ¿Entendió de verdad? Sí, cabal, ya entendí, cabal. Exactamente. Nuevamente, muchachos, antes de irnos hoy, esta fórmula es aplicable única y exclusivamente porque la entrada es un valor constante. Si no fuera un valor constante, esta fórmula no se puede aplicar. No olviden eso, ¿verdad? De momento, muchachos, nos quedamos aquí. Continuamos mañana, ¿verdad? Pasen un feliz día. Gracias, ingeniero. Nada, cheques.